Hola a todos, hoy hablaremos sobre la identificación de peligros, evaluación de riesgos y control, también conocida como I+C. ¿Qué es la I+C? Es una herramienta preventiva en seguridad y salud ocupacional. Nos permite identificar los peligros que existen en cada actividad, evaluar el nivel de riesgo y aplicar los controles necesarios para evitar que ocurran accidentes o enfermedades. Además, es la base para una cultura de trabajo seguro. No se trata solo de llenar un formato, sino de que cada trabajador sepa que la prevención está incorporada en su día a día. ¿Pero por qué es importante? Porque nos ayuda a prevenir accidentes e incidentes, a reducir enfermedades ocupacionales, a mejorar el ambiente laboral y también a cumplir con la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y con la normativa interna de la organización. En resumen, la I+C es el mapa que nos guía para trabajar de manera más segura y proteger la vida y la salud de todos nosotros. Pero para eso tenemos que identificar, conocer qué es un peligro y qué es un riesgo. Primero, ¿qué es un peligro? Un peligro es toda fuente, situación o acto que tiene el potencial de causar daño. No significa que el daño ya esté ocurriendo, pero sí que existe la posibilidad. Por otro lado, el riesgo es la probabilidad de que ese daño realmente ocurra, y también se consideran las consecuencias que éste podría tener. Por ejemplo, en la imagen. Este es un ejemplo muy clásico. Un tiburón en el mar es un peligro. Está ahí. Tiene el potencial de hacer daño. Pero si yo estoy en la playa, lejos del agua, no hay riesgo real. Pero si decido nadar en el mar donde está el tiburón, entonces sí hay un riesgo, porque estoy expuesto. Hay una gran probabilidad de que ocurra un daño. Esta diferencia es fundamental para poder hacer una buena gestión de seguridad. Saber identificar los peligros y luego evaluar los riesgos asociados nos permite tomar mejores decisiones y prevenir los accidentes. Ahora que ya tenemos clara la diferencia entre peligro y riesgo, vamos a ver algunos ejemplos prácticos que nos ayudarán a reforzar este concepto. Del lado izquierdo vemos ejemplos de peligros, que pueden ser una fuente como un piso resbaloso, una situación como trabajos con proyección de partículas calientes, o un acto como la manipulación de un tablero eléctrico con las manos húmedas. Recordemos que el peligro es simplemente el potencial de causar daño. Aún no ha pasado nada, pero hay condiciones que lo permiten. Y del lado derecho tenemos los riesgos, que son las probabilidades de que ese peligro se convierta en un accidente o incidente real. Por ejemplo, si hay un piso resbaloso, el riesgo es sufrir una caída. Si estamos soldando o cortando y salen chispas, el riesgo es quemarnos con esas partículas calientes. Y si manipulamos electricidad con las manos mojadas, el riesgo es sufrir una descarga eléctrica. Ahora que ya identificas qué es un peligro y qué es un riesgo, te dejo una tarea. Observa tu entorno laboral con una nueva perspectiva. Identifica los factores que pueden poner en riesgo tu salud y lo de los demás. Ahora hablaremos sobre el índice de probabilidad. Este índice es un valor numérico que nos ayuda a cuantificar la posibilidad de que un peligro identificado se materialice. Para calcularlo, la metodología I+C considera 4 factores claves. El número de personas expuestas. ¿Cuántas personas están en contacto con el peligro? 2. Procedimiento existente. Si hay o no procedimientos claros y efectivos. 3. Capacitación del personal. ¿Qué tan capacitados están los trabajadores frente a ese peligro? Y 4. El nivel de exposición al riesgo. ¿Qué tan seguido o en qué condiciones están expuestos? Estos 4 factores tienen una escala del 1 al 3. Tenemos un ejemplo. El número de personas expuestas. Si existe una persona expuesta, el valor es solamente 1. Si está en el rango de 2 a 5 personas expuestas, el valor es 2. Si hay más de 5 personas expuestas, el valor es 3. Recuerda que el índice de probabilidad es la sumatoria de estos 4 factores, es decir, la sumatoria del número de personas expuestas, el procedimiento existente, la capacitación del personal y el nivel de exposición al riesgo.
Si el valor de toda esta sumatoria es de 4 a 5, la probabilidad es baja, que significa que es poco probable que ocurra. Si el valor es de 6 a 10, la probabilidad es media. Puede ocurrir en determinadas circunstancias. Y si la suma es de 11 a 12, la probabilidad es alta. Muy probable que ocurra con frecuencia. Una vez que tengamos el índice de probabilidad, se combina posteriormente con el nivel de consecuencia, que es la de severidad, que ahorita lo vamos a hablar. Esta combinación se presentará generalmente en una matriz de riesgos que nos permite visualizar de forma clara cuáles son los peligros más críticos y requiere medidas de control inmediatas. Así, el índice de probabilidad no solo nos da una idea de la frecuencia con la que podría ocurrir un evento no deseado. Ahora que ya sabemos cómo evaluar la probabilidad, vamos con el siguiente paso, la severidad, también conocida como consecuencia. Aquí lo que evaluamos es qué tan grave sería el daño si el evento llegara a ocurrir. Para eso usamos una escala de 1 a 3, según el nivel de daño esperado. Como observamos en la tabla, el nivel extremadamente dañino es el 3. En temas de seguridad hablamos de amputaciones, envenenamientos, lesiones múltiples, quemaduras de tercer grado o incluso la muerte. En salud, incluye enfermedades como cáncer ocupacional, enfermedades irreversibles o fatales. El nivel 2 es dañino. En seguridad serían lesiones moderadas, como laceraciones, quemaduras leves o contusiones más serias. En salud, enfermedades como dermatitis moderada, asma o problemas musculares, pero que son reversibles. Por otro lado, el nivel 1 es ligeramente dañino. En seguridad hablamos de lesiones leves como cortes pequeños, raspones o contusiones menores. Y en salud, molestias temporales como irritación ocular, dolor de cabeza o incomodidad leve. Ahora que ya entendemos la probabilidad y la severidad, vamos a ver cómo combinarlas para evaluar el nivel de riesgo. El nivel de riesgo es el resultado de evaluar dos cosas. ¿Qué tan grave sería el daño o consecuencia si ocurre el evento? ¿Y qué tan probable es que ese evento ocurra? Para eso usamos una matriz que cruza ambos factores con una escala del 1 al 3 para cada uno. En el eje vertical tenemos la probabilidad, baja, media o alta. En el eje horizontal tenemos la severidad, desde ligeramente dañino, pasando por dañino hasta extremadamente dañino. El nivel de riesgo es la combinación. El riesgo se va a clasificar en trivial, que es un riesgo muy bajo, como pueden observar, que es el número 4, casi despreciable. Después sigue tolerable, de 5 a 8. Es un riesgo aceptable, pero hay que vigilarlo. Después moderado, en color amarillo, es de 9 a 16. Es un riesgo medio. Hay que tomar medidas para controlarlo. Después tenemos el importante, que es un color medio naranja. Es un riesgo alto, requiere de acciones correctivamente urgentes. Después el intolerable, que es un riesgo de color rojo. Este es el riesgo más alto, es el inaceptable y que debe eliminarse de inmediato. Y este tiene un rango de 25 a 36. Por ejemplo, si un evento es poco probable, es decir, baja probabilidad, y la consecuencia es ligeramente dañina, el riesgo es trivial. Pero si el evento es muy probable y las consecuencias son extremadamente dañinas, el riesgo sería ya intolerable, ¿no? Ahora que ya sabemos la clasificación del nivel de riesgo, vamos a hablar sobre cómo controlarlos para evitar posibles accidentes o enfermedades laborales. Para eso usamos lo que llamamos la jerarquía de controles. Esta jerarquía nos muestra las formas de controlar un riesgo, ordenarlas de la más efectiva a las menos efectivas. Aquí les presento una tabla de control de jerarquía. Vamos a iniciar con la primera, que es la de eliminación. Es la mejor medida, es la ideal y la que primero se debe de considerar. Consiste en eliminar totalmente el peligro o el riesgo. Después tenemos la sustitución. Si no se puede eliminar el peligro, se busca reemplazarlo por algo menos peligroso. Por ejemplo, cambiar un químico tóxico por otro menos dañino. Después, controles de ingeniería. Son modificaciones físicas o estructurales en el lugar de trabajo para hacerlos más seguros. Por ejemplo,
instalar barreras, mejorar la ventilación o cambiar el diseño de una máquina. Después, los controles administrativos. Son reglas, procedimientos y políticas que organiza el trabajo para reducir el riesgo. Incluyen capacitaciones, señalizaciones, rotación del personal, permisos y mantenimiento. Y por último, es la última línea de defensa, el equipo de protección personal. Consiste en usar equipos como casco, guantes o mascarillas para proteger al trabajador. Es importante que el equipo esté en buen estado y se use correctamente. Ahora que ya conoces las medidas de control, siempre debes tener en consideración que lo primero que se debe de ejecutar es la eliminación. Y si no se puede eliminar, se puede sustituir. Y si no se puede sustituir, ya aplicamos los controles de ingeniería, controles administrativos o el equipo de protección personal, que como les comentaba, el equipo de protección personal es el último control que se debe de acatar. Primero es la eliminación. Ahora tenemos un ejemplo didáctico. Imaginemos por un momento que estamos en una piscina gigante y hay un tiburón nadando dentro, como el anterior ejemplo. Este solo es un ejemplo para entender cómo funciona la jerarquía, porque claro, en la vida real no vamos a poder simplemente sacar un tiburón de una piscina. ¿Por qué les comento esto? Porque el primer control y el ideal que se debe de ejecutar es la eliminación. Lo ideal sería sacar al tiburón para que no haya peligro, pero como dije, esto es solo un ejemplo. En nuestro trabajo, cuando es posible eliminar el peligro, siempre debemos hacerlo. Después, si no se puede eliminar, intentamos cambiarlo por algo menos peligroso. Sería cambiar el tiburón por una foca amigable, ¿no? Después, si el tiburón sigue ahí, podemos cambiar la forma en que nadamos o el lugar para evitar el riesgo. Otro control es ponernos una barrera o una red para que el tiburón no llegue hasta nosotros. El control administrativo sería establecer reglas y señales para que todos sepan cómo actuar y minimizar riesgos. Y por último, usamos el equipo de protección personal mientras estamos cerca del tiburón. Este ejemplo es primordial y creo que es el más didáctico para que tengan en cuenta cómo son los controles, la jerarquía de controles y puedan identificar los peligros, como les habían dejado la tarea anterior, de su centro laboral. Y también ahora la tarea es identificar qué controles se pueden adaptar a esos peligros que ustedes han encontrado. Por último, tenemos la matriz I+C de grupo de resguardo y seguridad. Todo lo que he contado anteriormente, qué es un peligro, qué es un riesgo, las consecuencias, los controles operacionales, qué es la probabilidad, la severidad, todo se encuentra aquí detallado. Se han identificado 3 tipos de peligros. El primero es asaltos y atentados por delincuentes. Este peligro es común en situaciones de emergencia donde la persona está expuesta a agresiones físicas graves. La consecuencia puede ser desde lesiones hasta situaciones de riesgo de vida. Y la probabilidad se estima en 9. Recuerden que el índice de probabilidad es la sumatoria de los 5 factores, que son las personas expuestas, cuántos procedimientos existen, cuántas capacitaciones se han dado, el nivel de exposición de riesgo. Aquí se ha indicado el índice 9 y la severidad 3, debido a que cualquier accidente, puede ser grave, ¿no? Incluyendo heridas o riesgos para la vida. Y recuerden que el nivel de riesgo es la multiplicación entre la probabilidad por la severidad, es decir, 9 por 3, que da un puntaje de 27. Y el rango de 27 está en la clasificación de intolerable. Por otro lado, tenemos el siguiente peligro, que es el uso de arma de fuego. Este peligro se presenta principalmente en actividades no rutinarias. Un manejo inadecuado o accidental del arma puede causar accidentes graves. La probabilidad se estima en 8. Hemos considerado aquí la cantidad de personas expuestas, los procedimientos existentes, las capacitaciones realizadas, el nivel de exposición y la severidad se ha colocado como 2. Es decir, que el nivel de riesgo, la multiplicación 8 por 2 nos da 16. Entonces tenemos un nivel de riesgo moderado. Por último, el peligro
de exposición solar, relacionado con las actividades rutinarias al aire libre, sobre todo en días soleados. La radiación ultravioleta puede causar daños a la piel y problemas de salud a largo plazo. Aquí el nivel de probabilidad se ha considerado 12, los procedimientos existentes 3, personas expuestas 3, las capacitaciones dadas, el nivel de exposición y se ha multiplicado con la severidad que se ha colocado el número 2. ¿Por qué 2? Considerando que la exposición prolongada puede causar daños importantes, pero generalmente no es inmediata ni fatal, se le considera ese valor. 12 por 2 nos da un nivel de riesgo de 24, identificando que el nivel de riesgo es importante, ¿no? Pero de estos 3 peligros, el que debemos de ponerle más énfasis es el intolerable, ya que es riesgo muy alto, inaceptable y debe eliminarse de inmediato. Puntos a considerar con la matriz per-se es que se actualiza una vez al año. Se actualiza por unidad, por centro laboral, y también es parte de la ayuda del trabajador que identifiquen sus peligros y sus controles operacionales, ¿no? En base a esta capacitación. Ahora que ya conoces qué es un peligro y qué es un riesgo y cómo se crea una matriz per-se, es momento de entender cómo esta herramienta nos ayuda en la práctica. La matriz per-se no es solo un cuadro lleno de números, es una guía que nos permite identificar peligros reales, evaluar qué tan graves pueden ser y qué tan probables es que ocurran. A partir de ahí nos ayudan a tomar decisiones concretas sobre qué controles aplicar para reducir o eliminar esos riesgos. Además, gracias a la matriz podemos priorizar los riesgos más críticos, es decir, aquellos que pueden tener consecuencias graves o que son muy probables y actuar de inmediato. Esto hace que los recursos de seguridad se usen de forma eficiente y que se reduzcan accidentes y enfermedades laborales. Gracias.